Estaba ya allí mismo con su guardia junto al tesoro Heliodoro, cuando el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó en su grandeza, de modo que todos los que con él juntos se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, se volvieron débiles y cobardes. Pues se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y guarnecido con riquísimo arnés. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El que lo montaba aparecía con una armadura de oro. Se le aparecieron además otros dos jóvenes de notable vigor, espléndida belleza y magníficos vestidos, que colocándose a ambos lados le azotaban sin cesar, moliéndolos a golpes. Al caer de pronto a tierra, rodeado de densa oscuridad, lo recogieron y lo pusieron en una litera. Al mismo que poco antes con numeroso séquito y con toda su guardia había entrado en el mencionado tesoro, lo llevaban ahora incapaz de valerse por sí mismo, reconociendo todos claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía mudo y privado de toda esperanza de salvación a causa del poder divino, otros bendecían al Señor que había glorificado maravillosamente su propio lugar, y el templo, lleno poco antes de miedo y turbación, rebosaba ahora de gozo y alegría después de la manifestación del Señor Todopoderoso. Pronto algunos de los acompañantes de Heliodoro instaban a Onías que invocara al Altísimo para que diese la gracia de vivir a aquel que yacía ya en su último suspiro. Temiendo el sumo sacerdote que acaso el rey sospechara que los judíos hubieran perpetrado alguna fechoría contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por la salud de aquel hombre. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos con la misma indumentaria y en pie le dijeron: «Da gracias al sumo sacerdote Onías, pues por él te concede el Señor la gracia de vivir. Y tú, que has sido azotado por el cielo, haz saber a todos la grandeza del poder de Dios». En diciendo esto, desaparecieron. Del libro segundo de los Macabeos, capítulo 3, versículos del 24 al 34. Empieza aquí el libro segundo de los Macabeos con claro interés histórico de recuperar las antiguas historias para que no se olviden, a tener un tinte casi que apocalíptico. Nosotros lamentablemente hemos entendido en el desconocimiento que tenemos de la palabra de Dios que cuando decimos que algo es apocalíptico hablamos del fin del mundo, pero no. Apocalíptico se refiere a un género literario que nos habla de visiones, de sucesos sobrenaturales que manifiestan el poder divino. Esto que hoy acabamos de proclamar es un fragmento con claro tinte del género literario apocalíptico. Escuchamos aquí la aparición de un jinete en un caballo blanco magnífico y dos jóvenes poderosos vestidos que aplican a Heliodoro el castigo por querer profanar el templo y desvalijarlo, en otras palabras, y cómo por intercesión del sumo sacerdote manifiestan la misericordia divina y se le perdona la vida. Dos ideas al respecto de este fragmento, hermanos. La primera: todo aquel que va contra Dios y lo que es santo y sagrado tendrá que enfrentar la justicia divina. Puede que la vida nos manifieste una y otra vez que se suceden injusticias y que el bueno o lo justo sufre y cae bajo el poder de lo malo o lo injusto. Pero tarde o temprano llegará el momento del juicio, cuando el malvado ve que triunfa y los buenos ven que caen ante el mal. Quizá lo que no se percibe es que en lo oculto se están acumulando deudas y llegará el momento de pagarlas. Así como Heliodoro quería ejecutar la orden real de dejar al templo totalmente desvalijado, tuvo que enfrentar el castigo y la ira divina. Así el malvado que se jacta de su maldad y ve que el bueno no puede ni defenderse, tarde o temprano, en esta vida o en la otra, y cuando digo en la otra hablo a la eternidad, y quiera Dios que sea preferiblemente en esta y no en la otra, porque la otra ya no tiene vuelta atrás,
tendrá que pagar su maldad y rendir cuentas a Dios. Segunda idea. Este acto del sumo sacerdote Onías, a quienes proferimos la fe en Yeshua de Nazaret, el Cristo, nos hace recordar el mandato y el ejemplo del Señor, orando por sus enemigos, intercediendo por sus enemigos. Aquí, el sumo sacerdote orando por este estratega militar que iba a cumplir las órdenes de desvalijar el templo, que ya castigado, cerca de su muerte, recibe de Dios la misericordia. Cristo, en la cruz, orando por todos aquellos que le habían llevado allí, las autoridades judías, el Sanedrín, con cierta participación cobarde de Roma, con toda la multitud que lo había vituperado y escupido y golpeado por el camino al Calvario, y que prefiriendo a Barrabás le habían despreciado, pero también orando por cada uno de nosotros, por quienes Él murió. El distintivo de los hombres y las mujeres que pertenecen al reino de los cielos y viven según los principios del reino de los cielos no es el odio ni la venganza, sino el perdón y la misericordia. Qué difícil, hermanos, qué difícil. Pero en Dios no es imposible, no lo es. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.